Prólogo por Jonathan Alzuro Aponte. Parte 1. Don Pedro Legaria. Una vida para ejercitarse. La que tenga verdadero deseo de corresponder a su vocación, de ser observante, de santificarse, debe estudiar con detención todo cuanto os digo. La hermana Marta Livia Rodas Castaño nos presenta una breve biografía del venerable don Pedro Legaria, fundador de la Congregación de Religiosas Esclavas de Cristo Rey, narrada en primera persona. Se trata de un ejercicio literario y espiritual por parte de la religiosa. El objetivo de su trabajo fue adentrarse en el carisma y espiritualidad de su fundador. El carisma es un don de Dios concedido a una persona, en este caso específico a don Pedro Legaria para su bien, para el bien de la congregación y por supuesto para el bien de toda la Iglesia, que cada discípulo o miembro de la comunidad que es beneficiado de ese don lo conserva, según la gracia y su propia naturaleza, y por ello permanece en el tiempo como una fuente viva de bienes celestiales que posibilita vivir de una manera específica los valores evangélicos dentro de una tradición espiritual en las sociedades en las que se habita, en el presente caso, cobijados bajo la espiritualidad ignaciana. La labor emprendida por la hermana Rodas en sí misma configura a su vez un bien para la Iglesia y para la congregación de las esclavas de Cristo Rey, porque supuso adentrarse en cómo don Pedro Legaria se abrió a la experiencia de la fe, cómo experimentó la revelación, cómo contempló a Jesús y cómo iluminó desde esa experiencia las acciones definidas como los fines de la congregación, contribuyendo con su aproximación literaria en afianzar la tradición y el patrimonio institucional de la comunidad a la que pertenece, tal como lo considera el Concilio Vaticano II. Redunda en bien mismo de la Iglesia el que todos los institutos tengan su carácter y fin propios. Por tanto, han de conocerse y conservarse con fidelidad el espíritu y los propósitos de los fundadores, lo mismo que las santas tradiciones, pues todo ello constituye el patrimonio de cada uno de los institutos. Todos los institutos participen en la vida de la Iglesia y teniendo en cuenta el carácter propio de cada uno, hagan suyas y fomenten las empresas e iniciativas de la misma, en materia bíblica, litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misional, social. Concilio Vaticano II, Decreto Perfecta Caritatis. El presente trabajo puede leerse entonces como una herramienta espiritual para la formación de seglares, religiosos y religiosas dentro de la espiritualidad ignaciana con el carisma legariano, porque la perspectiva de abordaje de su autora está anclada en los exhortos del propio fundador, quien consideraba que la formación religiosa es algo esencial en la vida religiosa. Y una de las maneras para alcanzar una buena formación era penetrar en sus palabras. Penetraos, pues, bien de cuanto os he dicho, porque nadie os hablará como yo lo hago, y es porque a nadie ha confiado Dios esta su obra. En el presente escrito, la hermana Rodas realiza el esfuerzo de hacerse una con las palabras del fundador. La escritura en primera persona, en el contexto del presente trabajo, además, tiene como fundamento la vivencia espiritual, desarrollada a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio, por parte de la hermana Marta. Expresado de otra forma, el escrito sobre don Pedro se desprende de la espiritualidad ignaciana, expresión que alude al dinamismo interior que alcanza una persona, en este caso la biógrafa, como fruto de haber realizado los ejercicios espirituales de San Ignacio. Para fundamentar tal apreciación, consideramos pertinente reseñar, grosso modo, una de las prácticas espirituales constitutiva de los ejercicios espirituales, la composición del lugar. Valga señalar que los ejercicios ignacianos son prácticas del alma
para experimentar el cuidado, la inquietud y el conocimiento de sí mismo, la naturaleza para la cual fuimos creados, con el objetivo de sintonizar al interior como un radar, como una esponja que recoge la gracia, la voz de Dios para actuar en consonancia, esto es, con discernimiento, articulando la razón y la gracia en cada circunstancia de la vida. Para utilizar el símil muy pedagógico que propone don Pedro Legaria, se trata de hacernos como una concha, que al ser bañada por el mar, siempre le queda agua en su interior. Es aquel quien actúa con razón y gracia. Por el contrario, no debemos ser como un canal por donde pasa abundante agua, pero simplemente pasa y no queda nada. Dirá don Pedro, tenemos que hacernos conchas y no canales. Método óptimo del ascetismo católico, tal como lo afirmó Pío XI en su encíclica Mens Nostra. Porque al obligar al hombre al trabajo interior de examinar más atentamente sus pensamientos, palabras y acciones, considerándolo todo con mayor diligencia y penetración, es admirable cuanto ayudan a las humanas facultades. De suerte que en esta insigne palestra del espíritu, el entendimiento se acostumbra a pensar con madurez y a ponderar justamente las cosas. La voluntad se fortalece en extremo. Las pasiones se sujetan al dominio de la razón. La actividad toda del hombre, unida a la reflexión, se ajusta a una norma y regla fija, y el alma, finalmente, se eleva a su nativa nobleza y excelencia. Pío XI, Mens Nostra. Uno de los ejercicios de oración desarrollado por San Ignacio fue la composición del lugar, que consiste en la utilización de todos los sentidos del cuerpo, articulados por la imaginación para recrear un episodio, un acontecimiento de la vida de Jesús, donde el ejercitante es capaz de revivirlo como si estuviese en el lugar del acontecimiento sensorialmente, esto es, con todos sus sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto y la audición. Es una práctica oratoria pedagógica para la educación del cuerpo. El supuesto antropológico de tal práctica espiritual es que la ética se inicia, brota de las maneras y formas de sentir el mundo. La imaginación se transforma en la composición del lugar, en la herramienta educativa de la sensibilidad. La gimnasia espiritual tiene como horizonte la educación del cuerpo en armonía con lo experimentado por Jesús, para que la razón y la gracia se fundamenten de tal manera en la corporeidad del ejercitante durante los días de silencio, que luego brotará y se desplegará esa agua viva que permanece en la concha de nuestro ser en la vida ordinaria, con la misma sensibilidad practicada en los días de retiro. La hermana Rodas, diestra en los ejercicios ignacianos, se propuso realizar la misma experiencia de composición del lugar, pero utilizando los escritos de don Pedro Legaria, con el sentido de encarnar sensorial y racionalmente su mirada del mundo. Por ello, usando la imaginación, inicia el texto recreando un momento de la vida de su fundador, y a partir de allí, ella hace suya su voz, su piel, su historia. Ella se transforma en la narradora de la vida del fundador desde la interioridad, en comunión espiritual con don Pedro Legaria. De allí que la vocación del presente escrito no es la novedad, porque su trabajo no está planteado como lo haría un historiador que indaga en archivos para encontrar nuevas evidencias, detalles, para desarrollar un novedoso paisaje biográfico que tiene un valor teórico, sino más bien su apuesta es el sentir y gustar desde la sencillez de lo conocido, porque su sentido es práctico, hacer suyo el aliento de su padre fundador. Siguiendo aquella máxima ignaciana, no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente.
fruto del ejercicio espiritual florece el literario, que se manifiesta en una narración con un lenguaje sencillo, descriptivo, donde nos muestra el recorrido de la vida del fundador de su congregación, haciendo énfasis en cómo se fue configurando en él un estilo de aproximarse al mundo que fue su sello particular. Mostrará cómo la apuesta para don Pedro no era la santificación a través de grandes acontecimientos, más bien era en los detalles de lo que acontece, emulando a la Virgen María como madre y maestra. Servir la mesa, atender el teléfono, arreglar una habitación, preparar una comida, la manera de estudiar, atender la portería, eran pequeños asuntos de la vida cotidiana cruciales para su práctica espiritual, porque es allí donde se manifiesta la sensibilidad educada por la imaginación durante los días de ejercicios espirituales. Es allí donde se cuecen los héroes, porque son seres capaces de transformar lo rutinario, lo ordinario, en experiencias sublimes. Esto es lo que llamará a don Pedro el heroísmo ordinario. Precisamente del paisaje de la vida de don Pedro y de su forma de asumir la cotidianidad se desprende lo que podría llamarse una pedagogía del detalle, porque se trata de formar a hombres y mujeres cuyo mayor acontecimiento de transformación de sí mismo se manifiesta y se expresa de la manera como se aborda la práctica diaria en los asuntos más sencillos y triviales de la vida, en ofrenda permanente a los demás, en unión y fraterna caridad, como solía afirmar. Para don Pedro Legaria, la heroicidad evangélica, cuyo lema es constitutivo de su carisma, consumirse y agotarse por la gloria de Dios, consistiría en hacer conciencia del encuentro con Dios, como principio y fundamento, en los asuntos cotidianos del acontecer de la existencia, donde el prójimo siempre interactúa. La salvación de las almas no se deriva de una prédica, de lo que el otro debe hacer, sino del testimonio de vida en lo ordinario, en la interrelación con los otros como la exigencia fundamental. De allí, lo vital de los ejercicios ignacianos, porque educan a través de sus diversas prácticas el interior del hombre, y por qué no al cuerpo, para que la sensibilidad y la sensorialidad estén a tono para deleitarse con los sonidos, los olores, los sabores y los colores del mundo desde la naturaleza que se es. Como un león que no desea ser pez, ni un pez que desea ser oveja ni flor, sino cada cual según su naturaleza para la que fue creado. El gran acontecimiento, fruto de los ejercicios espirituales, es el descubrimiento de la naturaleza que se es y de la finalidad en el mundo como criatura e hijo de Dios, de forma integral, desde la sensibilidad hasta la razón, para actuar en lo cotidiano en conformidad con el cuerpo, como una arcilla que se moldea cada día con las manos de Dios para ofrendarse a la otredad.